El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:46. Gracias por el tiempo, por la sintonía, por la gentileza en amplificar esta estación, por los mensajes, por las críticas, por los aportes que siempre recibimos por parte de nuestra amable audiencia sobre nuestros comentarios y obviamente nuestras entrevistas. Me pasaron hace minutos, un video, gracias a Diego, que me escribe desde su cuenta Twitter. Ahí se dio el trabajo, don Diego, de captar un video. Gran cantidad de buses en La Pana Norte, a la altura de Llano Chico. Yo imagino que todos estos buses tienen que ver con el mensaje que recibí, con la alerta que recibí respecto de la acción que van a efectuar los transportistas urbanos de Quito el día de hoy. Hablan de una movilización pacífica ante la realidad económica que atraviesan. Sería interesante saber qué quieren ahora los señores transportistas. Hay que recordar que cuando Quito estuvo en el proceso de transición del semáforo rojo al amarillo, hubo una propuesta que finalmente no fue apoyada por el Consejo Metropolitano de Quito para que se establezca una tarifa cero, es decir, que no paguemos los usuarios del transporte público, sino que durante 3 meses ese valor sea subsidiado por el Estado, en este caso el Estado local, el municipio metropolitano. Eso finalmente no ocurrió. Se mantiene el pasaje en 25 centavos. El diésel no ha subido, al menos no todavía. Hay que recordar que en octubre, cuando se emitió el decreto ejecutivo 883, que supuso un incremento del precio de los combustibles, las gasolinas extra y Ecopaís y el diésel para uso automotriz, allí hubo una reformulación del precio o de la tarifa que pasó de 25 a 35 centavos por disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. Finalmente, con la derogatoria del decreto, volvió el valor de pasaje a 25 centavos. Me imagino yo que lo que quieren los señores transportistas es que se revise el valor del pasaje. Creo que ese tema va a, o debe generar un amplísimo debate, porque si bien es cierto y hemos considerado en reiteradas ocasiones en este espacio de noticias que este es un tema o una asignatura pendiente porque la tarifa del transporte urbano, en el caso de Quito, no ha sido revisada desde el año 2003. Porque además hay otras ciudades en las que sí se revisó la tarifa del transporte urbano. Hay cantones en los cuales el valor del pasaje está a 30 centavos, otros a 35, en el caso de Quito se mantiene en 25. No es menos cierto, amable audiencia, que hoy el país está atravesando una situación muy compleja en el ámbito económico. Hay mucha gente que se quedó sin empleo. Muchísima gente. 240,000 ecuatorianos que han dejado de ser afiliados cotizantes a la Seguridad Social. Ese no es un dato menor. Si hay gente que no tiene trabajo pero que necesita movilizarse, ¿cómo va a pagar un valor superior a los 25 centavos de dólar? Habrá gente que le parezca 25 centavos una cantidad pequeña. Para una familia o para una persona que no tiene trabajo, el ganarse esos 25 centavos, imagínense ustedes. Esto implica una gran reflexión. Este es un momento muy particular para el país en lo económico, en lo laboral, en lo productivo, en lo empresarial. Y puede ser que los señores transportistas tengan frente a la coyuntura una necesidad, pero también el usuario tiene otras necesidades. Ojalá que lo entiendan y ojalá que se comprenda lo que estoy diciendo. Miles de ecuatorianos se quedaron sin trabajo. Y pese a eso, se pretende presionar para que haya un aumento del valor del pasaje. Planteo el tema para el debate público y para la reflexión. Así como quiero plantear en estos minutos lo que está pasando con la economía del Ecuador, pero particularmente con el agro. A lo largo del tiempo, en este espacio de noticias, hemos señalado que esa ha sido una asignatura pendiente de todos los gobiernos, la situación del agro
la situación económica del agro, el propio gobierno anterior reconoció que quedaron muchos pendientes en el ámbito agropecuario. ¿Qué pasa hoy con el sector agrícola? En el contexto justamente de la pandemia del COVID-19, establecemos contacto con Byron Paredes. Él es el presidente de la Asociación de Productores Bananeros. ¿Cómo le va, Byron? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Radio Escuchas. No me diga licenciado, Fabricio nomás, Fabricio. Qué gusto, Byron, qué gusto. Muchas gracias por la gentileza. A ver, cuéntenos, ¿cómo está hoy la situación del agro ecuatoriano? Buenos días, Fabricio. Mire, usted lo estaba escuchando y usted acaba de manifestar la realidad del sector agropecuario. No es un tema de este gobierno. Todos los gobiernos de turno, cuando están en campaña, que ahora sí van a regresar la mirada a los campos, a las aguas de la nación, cuando terminan sus periodos, se van manifestando, pidiendo disculpas, que fue la tarea pendiente. El sector agropecuario de nuestra nación vive una arcaica, anárquica, primitiva, perversa, no sistema de comercialización. A los agricultores nos pagan cualquier barbaridad, no se cumple la seguridad, soberanía alimentaria con el tema del pago de los precios de sustentación. Hoy en esta pandemia quedaron visibilizados algunos sectores, como por ejemplo el sector de la salud, esos médicos, esas enfermeras que están trabajando ahí para salvar vidas, como también quedó visibilizado ante toda la nación el sector más importante, porque somos una nación netamente agropecuaria, somos una potencia mundial agropecuaria, y no necesariamente pues por las políticas públicas que los distintos gobiernos de turno dicen que van a implementar y nunca lo hacen. Somos una potencia por el esmero, el esfuerzo, el trabajo, el ahínco, que los agricultores, que los ganaderos, que los pescadores lo hacemos en el día a día para poder seguir produciendo los alimentos para abastecer a todos los ciudadanos del Ecuador y del planeta. ¿Cuáles son los sectores, Byron, los sectores del agro que tienen mayores complicaciones el día de hoy? Todos. Usted sabe que llega la cosecha del maíz y a los genios se les ocurre importar maíz, que llega la cosecha de las papas y que llegó la cosecha porque todas las siembras son programadas en la época que hay que sembrar, que como llegó la cosecha de las papas les pagan cualquier barbaridad al agricultor. Hoy, por ejemplo, al sector bananero el precio de sustentación es 6.40 y no se ha cumplido tanto a los productores de contrato como los llamados del mercado spot. Los agricultores hemos recibido menos de $5 y este año se ha exportado ya en el primer semestre más de 200 millones de cajas. Hemos crecido en volumen, ratificado el liderazgo de ser los primeros exportadores en el mundo, pero si cuantificamos una pérdida que le hace daño no solamente al agricultor, a sus colaboradores, sino a la nación entera, porque son divisas que deberían entrar a la nación y que no entran. 200 millones de cajas por más o menos $1.50 que se ha dejado de percibir, ha dejado de ingresar a la nación. Estamos hablando de 300 millones de dólares. En el sector más importante, el banano es un producto emblemático para la nación. Somos de largo el primer país exportador de banano. Nosotros ponemos de cada 10 bananas de la oferta exportable, 4 ponemos nosotros en el mercado exportable. Pero sufrimos de una arcaica, perversa, primitiva estructura de comercialización. Hoy existe, Byron, ¿existe todavía el precio de sustentación de la caja de banano? Claro que sí, y no solo para la caja de banano, para algunos productos, y esto se da por el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Pero eso digamos, esa es una medida efectiva. El establecer un precio de sustentación es una medida efectiva. Mire, si habiendo el precio de sustentación no le cumplen al agricultor, ¿qué sería si es que no existiese el precio de sustentación? Mas nosotros hemos manifestado a viva voz y también por escrito que los precios que reciben los agricultores debería tener alguna indexación a lo que pagan los consumidores, por el simple hecho de ser los más importantes en la cadena y no por ser los productores, los de mayores riesgos, temas climáticos, temas de comercialización, sino por generar la cadena. En el caso del banano, el precio
de la libra, del kilo del banano en los distintos mercados mundiales, Asia, Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, Argentina, Chile, todos los mercados son distintos precios, pero en los supermercados no ha caído el precio, más bien ligeramente ha tendido a subir, pero aquí al agricultor lo castigan pagándole menos. ¿Qué política pública es esta? ¿Una ausencia total? Permitir que a los sectores productivos de la nación les paguen cualquier precio, eso significa que estamos en una época primitiva, en una ausencia total de políticas públicas agropecuarias. Correcto. Estamos dialogando con Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores Bananeros. Tengo algunos mensajes. Por ejemplo, acá me escribe un internauta y me dice que hay muchos intermediarios en el sector agricultor. ¿Esta termina siendo una distorsión para la economía del sector, Byron? Claro que sí. La informalidad, muchos intermediarios informales que existen en todos los sectores, en todos los productos que se desarrollan en el sector de lo rural, de los campos. Esta intermediación, como acabamos de decir, es perversa, es primitiva, es como que tuvieran algo en contra de nosotros, que el único pecado es alimentar a todos los ciudadanos, tanto del territorio nacional como del planeta. Tenemos que corregir con políticas incluyentes estas distorsiones. Correcto, por acá también nos estaban diciendo, nos hablaban del sector palmicultor. ¿Qué referencia tiene usted, Byron Paredes, sobre la situación del sector palmicultor? Igual que nuestro sector en el tema de comercialización, le pagan al agricultor más o menos el costo de producir una tonelada de palma está en $120, un precio que le dignificaría al palmicultor podría ser $140, pero sabemos que en este año les han llegado a pagar hasta $60 la tonelada, el promedio no llega ni a los $100, causando un perjuicio no solo a los agricultores, sino a toda la nación. Nos dice acá otro oyente, los precios de la palma se pagan solo a las grandes haciendas, las extractoras nos están quebrando a pequeños y medianos palmeros. Me escribe Eduardo Beltrán a través de nuestra transmisión en simultáneo por Facebook Live. Entiendo que él pertenece o se pertenece al sector de la palmicultor y nos dice esto, nos están quebrando a pequeños y medianos palmeros. ¿Qué le parece a usted? Una lamentable y penosa realidad de los desgobiernos de turno. Esto sucede no solo con los palmicultores, sucede con los plataneros, con los bananeros, con los oriteros, con todos los productos del Ecuador. Mire, hace 15, 20 años teníamos 5 millones aproximadamente de cabezas de ganado. Hoy día solo hay 3 millones de cabezas de ganado. Hace 15, 16 años sembramos más de 400,000 hectáreas de arroz. Jamás hemos vuelto a ese número de siembra. Y esto es justamente porque no hay políticas públicas agropecuarias. A pesar de esta ausencia de políticas públicas agropecuarias, el Ecuador es una nación agropecuaria, es una potencia mundial agropecuaria. Somos el primer país exportador de bananas al mundo y de largo. Nosotros ponemos de cada 10 bananas de la oferta exportable, 4. Y esto se debe al esmero, al esfuerzo, a la dedicación de todos esos héroes, de todas esas heroínas que trabajamos en los campos, más no pues porque haya las políticas públicas. Imagínese la nación que tuviéramos nosotros si hubiera estas políticas públicas. Tenemos la oportunidad nosotros de ser el primer país abastecedor de alimentos sanos, responsables socialmente a todo el planeta. Ustedes han tenido acercamientos con el ministro de Agricultura, Javier Lasso. Usted nos habla de que no hay una política pública. ¿Se lo han manifestado al ministro Javier Lasso? Y por varias ocasiones, y por escrito, y verbalmente, ellos tienen conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro sector. ¿Y él qué les ha dicho? Que son temas de mercado, que son temas de oferta y demanda. Y analicemos un poquito esto del mercado. Cuando hay una sobreoferta de producción, ¿qué sucede? ¿Quién se beneficia inmediatamente? El consumidor final, porque cae el precio al consumidor final, ¿verdad? ¿En dónde? En donde este consumidor adquiere sus bienes y servicios, o sea, los supermercados. En el caso del banano, el precio en el exterior no ha caído. Por el contrario, ligeramente, claro, son distintos precios en los distintos mercados del planeta, el Asia, la Europa, el Medio Oriente, la Sudamérica. No ha caído el precio, pero aquí internamente al agricultor lo han castigado. Mire, este año hemos superado la producción con respecto al año pasado
y nos ubicamos como primeros exportadores de largo, el inmediato que nos sigue produce 4 veces y exporta 4 veces menos que nosotros. Cuando hay estas sobreofertas, debería de caer el precio o debería de quedarse el producto. Todo el banano ha salido, el precio no ha caído, pero al agricultor lo castigan. Entonces lo que sucede es que hay distorsiones en algunos de los eslabones de la cadena, distorsiones de mercados. Entonces ahí es pues que se necesita las naciones, estados, los gobiernos que entren a regular para impedir estos perjuicios. Durante estas Byron, sí, siga, más de 200 millones, ¿qué iba a decir, perdón? Más de 200 millones de cajas exportadas el primer semestre, el precio de sustentación 6.40, el agricultor no ha recibido ni $5. El perjuicio no solo a los agricultores, sino a la nación, porque son divisas que ingresan. 200 millones por $1.50 más o menos que hemos dejado de percibir, de ingresar a la nación, son 300 millones de dólares de perjuicio. Reiteramos, no a los agricultores y sus colaboradores, sino a toda la nación, porque en una economía dolarizada es de suma importancia para mantener este esquema de moneda, el ingreso de divisas. Yo eso le iba a preguntar, porque claro, hoy iniciamos la semana 17 desde aquel 16 de marzo, cuando comenzamos con el estado de excepción, la emergencia sanitaria y todas las restricciones. Digamos, luego de 17 semanas, ¿las cosas en el agro empeoraron, Byron? Así es. Mire, la pandemia, la emergencia sanitaria, visualiza algunos sectores, como por ejemplo el sector, dentro de lo social, el sector de la salud, ¿no? Esos médicos, enfermeras salvando vidas, y visualiza también que el sector más importante de una nación agroproductiva somos nosotros, este sector. Sin embargo, de aquello, una ausencia total. A inicios de la pandemia hubo problemas logísticos en patios de contenedores, en puertos de embarque, en puertos de desembarque, pero igual se exportó toda la fruta. Hoy por hoy, superados los temas, pero el saldo, ¿cuál? La ausencia total de las políticas públicas y el castigo a los agricultores pagándoles precios de miseria. Correcto, Byron. Era importante conocer la posición de los agricultores, en este caso usted que representa una asociación, la Asociación de Productores Bananeros, sobre lo que está pasando en el contexto de la pandemia. Le queremos agradecer por habernos atendido en el curso de esta mañana y bueno, vamos a esperar a ver si se genera algún tipo de política pública por parte del gobierno del presidente Moreno a través del ministro Javier Lasso. Gracias por el tiempo, Byron, que tenga buen día. Igualmente, Fabricio, un buen día. Gracias a Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores Bananeros, conversando aquí en A Primera Hora, justamente sobre las complejidades de la situación del agro. 8:04 en A Primera Hora por Majestad Radio.